El delito de plagio tiene una sanción que puede ir de los 6 meses a los 6 años de prisión. Este delito lo cometen las personas que dolosamente y con ánimo de lucro y sin la autorización del autor utilizan una obra que además está protegida por la Ley Federal de Derechos de Autor. Además, déjame decirte que también este delito lo pueden cometer aquellas personas que han tomado una obra que evidentemente no les pertenece, como puede ser una obra cinematográfica, un documental, música, una canción, letra simplemente de una canción o, por ejemplo, una tesis, y le quitan el nombre del autor original y hacen pasar esa obra como propia. En relación a ello, déjame decirte que en México han existido una gran cantidad de casos en los que el plagio existe y que además se hace mediático porque las personas que lo han cometido son justamente servidores públicos. En relación a ello, déjame decirte que existen casos emblemáticos. Por ejemplo, el primero de ellos, y probablemente el más antiguo, sea el del expresidente Fox, que tardó 35 años en titularse de la carrera de Administración de Empresas. Y curiosamente, su trabajo de tesis no tuvo nada que ver con el ámbito del estudio de esa carrera. Y ello es porque lo que presentó como proyecto de tesis y además le sirvió para titularse fue un reporte respecto de su plan estratégico de gobierno en aquel entonces. Esa tesis le sirvió para titularse un año antes de ser presidente de la República. Otro más, el caso de el expresidente Peña Nieto, del cual se logró acreditar, palabras no mías, sino de las instancias pertinentes, que el 28.8 de su tesis había sido plagiada. Tercer caso. Existe un juez que no era juez en Puebla, que además estuvo resolviendo de manera judicial durante aproximadamente 29 años. Resulta que esta persona, por allá de 1987, ingresó al Tribunal Superior de Justicia de Puebla como secretario de Estudio y Cuenta y posteriormente realizó su examen de oposición para juez, el cual además acreditó. 6 meses después de estar acreditado, se le dio su ratificación como juez interino y pues comenzó a trabajar. Te repito, 29 años después es que pudieron darse cuenta que esta persona además había presentado un título falso de la casa de estudios que posteriormente le otorgó la titulación de manera legal. Sin embargo, existía además esta situación en donde él presentó un título de 1990 que era apócrifo, que era falso. Luego entonces, aquí es donde se complica el asunto. ¿Por qué? Estamos hablando de servidores públicos. Tal es el caso, por ejemplo, de la ministra, la cual actualmente se encuentra imputada y bajo estudio directo de la UNAM, quien está revisando la posibilidad de que esta persona realmente haya o no cometido el delito de plagio. ¿Cuál es el punto con los servidores públicos? Los servidores públicos tienen la característica de trabajar o ser servidores para el Estado. Por tanto, el hecho de haber plagiado la tesis o haber trabajado como servidores del Estado agrava la situación, porque no es solamente el delito de plagio el que cometen. Estamos hablando, por ejemplo, del ejercicio ilícito del servicio público. Estamos hablando en materia federal de la violación directa al artículo 5º constitucional, a la ley reglamentaria del 5º constitucional, a la ley de profesiones. En el caso de los estados, resulta que para nosotros como abogados es un requisito indispensable el tener título y cédula y además un registro ante los tribunales pertinentes para poder postular. Derivado de ello, si nosotros observamos la situación de un servidor público, debiera estar aún más revisado bajo la lupa. Y esto es así porque de no tener un título legalmente obtenido, de no tener una cédula y estar postulando, se cometería también el delito de usurpación de profesión.
Y déjame decirte, es curioso el darnos cuenta que aquellas generaciones de 1980 y 1990 se han visto envueltas curiosamente por este tipo de situaciones. Resulta que en la década de los 90 ocurría mucho el que abogados que venían de el interior de la República se presentaban para postular en la Ciudad de México, lo que ahora es la Ciudad de México, y lo hacían con una copia certificada por una notaría, una copia certificada que acreditaba que ante el notario fue expuesta su cédula. La cédula en aquel entonces era un objeto de protección, de la misma manera que al día de hoy. Sin embargo, déjame decirte que habían lugares como por ejemplo Guerrero, como por ejemplo Tlaxcala, por ejemplo Michoacán, de donde se presentaban esas copias certificadas que además eran ilegítimas, eran apócrifas. Por tanto, las personas que se presentaban no estaban titulados, cometiendo justamente el delito de usurpación de profesión, siendo abogados. Si nos pasamos del lado de los servidores públicos, cometían los que ya dijimos: usurpación de profesión, ejercicio ilícito del servicio público y violaciones además a la ley de profesiones, violaciones a la ley de profesiones de cada estado. Y finalmente, en el caso tanto del juez que no era juez como de la ministra que actualmente está bajo investigación, de poder acreditarse que existe el plagio, ella también incurriría en esos delitos. El problema no es nada más ese a título personal, sino que prácticamente todos los actos jurídicos, todas las resoluciones de trámite, todas las resoluciones de sentencia serían nulas en caso de acreditarse esa situación. Ahora, déjame decirte que esto complica la situación, por ejemplo, en el caso de la ministra, porque estaríamos hablando de violaciones a nivel Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto tiene implicaciones porque ya sea los votos particulares o las jurisprudencias en las que haya participado o los casos que haya resuelto la Suprema Corte y que haya intervenido esta ministra, tendríamos un grave problema en el ámbito jurídico porque podrían ser nulos. Ahora, si hablamos del nivel internacional, con los tratados internacionales y la interpretación que se les dé y las cosas que haya participado esta ministra, ocurre la misma situación, tendrían que ser nulas. Entonces, es muy posible que se realice una solución al estilo del juez de Puebla, en la que se le dé la oportunidad de realizar ahora sí su examen profesional o presentar su trabajo de tesis de la manera en que debió haberlo hecho en 1987. Sin embargo, nada de esto pasaría si las casas de estudio realmente se preocuparan por egresar a las personas que tienen que egresar de manera profesional. Y aquí déjame decirte, existe una responsabilidad que además es conjunta, claro está. Número uno, los tutores de tesis. Desde el momento en que tú como tutor de una tesis sabes que vas a tener un estudiante que va a realizar ese trabajo, tienes que darle la vista. Generalmente los estudiantes vienen y te preguntan cuando eres el tutor o el asesor de tesis: oiga, dígame, ¿qué trabajo puedo hacer? De entrada, no es nuestro trabajo como tutores el decir qué vas a hacer. Sí dar una línea, sí presentar algunos puntos en donde el propio estudiante puede elegir, o en el caso de que el estudiante ya tenga su idea para poder llevar a cabo esa tesis, ir puliendo e ir dándole las bases específicas para que el trabajo sea de calidad. Dos, en el caso del revisor de tesis, es posible decir que para 1986, 1987, sí, no se tenían las herramientas tecnológicas que tenemos al día de hoy. Incluso al día de hoy existe inteligencia artificial en la que muchos estudiantes ahora utilizan para poder hacer no solamente tesis, sino tesinas o cualquier trabajo que se vaya a entregar. Y es difícil también ese trabajo como revisores o como profesores, porque además cada vez se complica más, puesto que la tecnología es cada año, cada día, más difícil de identificar que no está hecha por un humano. Sin embargo, no es imposible. Y es que en ese caso los revisores de tesis debieran tener en específico cuáles son los trabajos que ya han signado, cuáles son las tesis y los nombres y los estudiantes de los cuales ya se ha autorizado y se les ha dado la luz verde para que puedan presentar su examen, a quien ya se les dio ese visto bueno. En el otro caso,
el proceso de titulación. Es imposible que universidades como la UNAM o universidades privadas a nivel macro, como pues hay varias, no tengan un proceso de servicios escolares en donde no se percaten que hay coincidencia entre los nombres de las tesis o los trabajos que se están llevando a cabo. Esto lo comento al día de hoy. ¿Por qué? Porque la mayoría de tesis, me atrevo a decir que prácticamente un 99.9%, se tienen que entregar de forma digital. Sí, también se entregan los encuadernados, pero eso es para efecto de revisión. Pero servicios escolares de las universidades no hace absolutamente nada. Bueno, solamente reciben y a su vez caja cobra. Pero ese es el trabajo. Entonces, realmente los trabajos de tesis que están pasando, los trabajos de titulación, no tienen una revisión a cabalidad. Finalmente, te relato un caso propio. En diciembre ya de hace algunos años, una coordinadora de una universidad en donde estuve trabajando me asigna una tesis y me dice, por favor, revísela y nos vemos en enero para poder saber si se le autoriza a la estudiante el que realice su examen profesional. Nos dimos a la tarea y curiosamente coincidió que yo, haciendo la revisión de esa tesis, me percaté que la introducción de la estudiante era muy parecida a algo que yo había leído ya en páginas de PGR en aquel entonces, Procuraduría General de la República, y además en PGJDF. Ya sabrás de qué años estamos hablando. Cuando encuentro esas coincidencias, me dedico a hacer las impresiones necesarias y se colocan en las hojas correspondientes a cada tesis, haciendo esa sincronía del plagio. Llega enero, presentamos el trabajo con la coordinación y la coordinación nos dice, ¿qué es esto? Bueno, es un plagio. Evidentemente, como revisor de tesis, tú tienes la posibilidad de analizar ese trabajo y presentar si realmente esa persona tiene el derecho de acreditar o no. ¿Qué fue lo que pasó? Se le informó a la estudiante y lo que la escuela hizo fue darle un término de un mes para que volviera a presentar ese trabajo, ahora sí, de la manera correcta, para entonces poder otorgarle su fecha de presentación de tesis y pues bueno, que pudiera llegar al título de abogada. Como esta historia, existe una gran cantidad. Actualmente te puedo decir, con las clases en línea todo esto se facilita mucho más, porque ahora los estudiantes en una gran mayoría en línea, aclaro, tienen la posibilidad solamente de decir, sí, profe, se escucha, las cámaras están desactivadas, porque además tampoco es legal el obligar a un estudiante para poder ingresar a la vista al interior de su casa. Eso dificulta además las situaciones, dificulta las cosas. Si entonces no es posible en una clase en línea tener la claridad o la certeza de que el estudiante realmente es quien está ahí, y si además el estudiante no tiene el menor interés en poder atender a una clase en línea, tampoco encontraría yo la posibilidad, esto lo digo evidentemente a título personal, de que esa persona buscara realmente un trabajo de titulación legítimo y que además cumpliera con todas las expectativas necesarias para poder titularse y que además es requisito mínimo de cada una de las casas de estudio. Así que esto es lo que yo te puedo comentar a título propio respecto de el plagio. Para finalizar, déjame decirte, es posible que a estas personas se les revoque el título de abogado. Si a mí me lo preguntas, yo te diría que ni siquiera lo tendrían porque es nulo. Desde el momento en el que se presentó una tesis plagiada, en todo caso, ese acto sería nulo, esa titulación sería nula. ¿Por qué? Porque carece de la legitimidad. Existen vicios como lo es el dolo y la mala fe, lo cual anula directamente ese acto. Por tanto,
no podríamos hablar de que ese título fuera legal o que se tendría que revocar, sino únicamente dar una nulidad absoluta a ese título. Finalmente, en algún momento ustedes lo verán, seguramente los casos de plagio van a tratar de atender a la ponderación de derechos humanos, en donde se va a decir, bueno, sí, ya tengo el título, no me lo puedes revocar, no me lo puedes nulificar, y esto es porque no puedes atentar contra mis derechos humanos. El artículo 14 constitucional señala que no se puede dirigir una norma de tipo retroactivo, es decir, en perjuicio de una persona. Sin embargo, si ponderásemos aquí los derechos humanos, sería mucho más gravoso el afectar, por ejemplo, con sentencias que fueron dictadas durante 29 años por un juez o, por ejemplo, si tenemos a una ministra que también corre con esta misma suerte de haber plagiado su trabajo de tesis. Espero que esta información te sirva, espero puedas compartirla. Yo soy Cristian Canales, esto es Barra Legal Podcast y nos escuchamos la próxima.